personas y hacer discípulos. Muy buenos días a todos. Si tienen sus Biblias, quiero invitar que puedan abrirlas en Efesios 6, versículo 1. Hemos llegado a la parte de Efesios donde nos habla acerca de cómo el Evangelio debe afectar nuestras relaciones interpersonales. La semana pasada hemos hablado acerca de la relación entre los esposos y las esposas y hoy vamos a hablar acerca de la relación entre padres e hijos. Cuando yo estaba preparando este mensaje, pude ver que el pasaje tiene mucho para decir, no solo a los padres de la iglesia, sino también a los jóvenes, a los adolescentes e incluso a los niños. Y por eso he pedido que los padres puedan mirar este mensaje junto a sus hijos, porque creo que será de mucho provecho. Y quiero también aprovechar ahora para mandar un saludo especial a todos los niños que están viendo este mensaje y decirles que estamos muy felices de que nos puedan acompañar esta mañana. Bueno, voy a empezar esta mañana leyendo el pasaje que nos toca. Es Efesios 6, versículos 1 al 4. Y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Oramos que tú nos guíes en tu verdad, que nos ayudes a ver el mensaje que tienes para nosotros. Y Padre, oramos que también tú nos transformes por medio de tu palabra, que nos ayudes a realmente caminar agarrados de tu mano de la forma que tú nos llamas a vivir. Gracias por este tiempo y la oportunidad de poder estudiar la palabra juntos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero que imaginen una situación. Quiero que imaginen que hay un niño que un día va al parque con su familia y están pasando un tiempo muy lindo ahí, compran algunos helados, están jugando, riendo, pasando un muy buen tiempo. Y justo antes de volver a la casa, deciden jugar un último juego. Y entonces están jugando ahí con la pelota y de repente alguien patea la pelota muy fuerte y la pelota sale picando. Entonces este niño, preocupado de que se pierda la pelota, va corriendo detrás de ella. Y está corriendo y de repente escucha a su madre gritar a toda voz, le llama por su nombre y le dice que pare, que se detenga. Y entonces el niño no sabe exactamente por qué su madre le está diciendo esto, pero decide hacerle caso. Se detiene y cuando levanta la mirada ve que pasa justo al frente de él un ómnibus a toda velocidad. Y entonces el niño se da cuenta de por qué su madre le estaba diciendo que se detenga. Y fue justamente esta advertencia de la madre, junto con la obediencia del niño, que lograron salvar a este niño de un peligro muy grande. Ahora quiero que imaginen, ¿qué hubiera pasado si este niño no obedecía a su madre? ¿Qué hubiera pasado si el niño decía, mi madre no sabe de qué está hablando, yo simplemente voy a seguir caminando como yo quiero? O si decía, seguramente mi madre es mala y simplemente no quiere que yo recupere mi pelota. ¿Cómo hubiera terminado la historia? Bueno, hubiera terminado muy diferente de cómo acabó en esta situación, ¿no es cierto? Y la razón por la que quería que imaginen esta situación es para mostrar que el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de peligros. El mundo está lleno de peligros, no solo cuando somos niños pequeños, sino también en la medida que vamos creciendo y nos volvemos adolescentes y jóvenes y incluso de mayores. Estamos rodeados de peligros a todos lados. Siempre está el peligro de tomar alguna mala decisión o el peligro de meternos en algún problema o de juntarnos con personas que podrían llevarnos por un mal camino. Y las consecuencias de tomar una mala decisión o de meternos en uno de estos peligros pueden ser muy grandes, pueden incluso destruir nuestras vidas. Y entonces Dios, sabiendo que tenemos todos estos peligros a nuestro alrededor, siendo que Dios nos ama tanto, Él ha puesto diferentes personas en nuestras vidas que nos pueden ayudar a ver estos peligros y que nos pueden ayudar a evitar los peligros y que nos pueden mostrar un mejor camino. Y cuando somos niños, cuando somos adolescentes, las personas
principales personas que cumplen esa función en nuestra vida son nuestros padres. Y por eso es tan importante que podamos escuchar lo que nos dicen, que podamos obedecer sus instrucciones en nuestras vidas. Pero esto no es algo que simplemente lo digo yo, es algo que encontramos en la misma palabra. Y por eso quería que esta mañana podamos ver algunas de las instrucciones que Dios da para los hijos y también algunas de las instrucciones que da para los padres. Entonces, primeramente, veamos qué dice a los niños. Y las instrucciones para los niños están en los versículos 1 al 3. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Okay, ¿cuál es la instrucción aquí que se da para los hijos? La instrucción es que los hijos deben honrar y deben obedecer a sus padres. Que los hijos deben honrar y deben obedecer a sus padres. Bien, ahora, ¿qué significa honrar a los padres? ¿Qué significa honrar? ¿Cuál es la definición de esa palabra? La palabra honrar básicamente significa apreciar o valorar o tratar algo con la importancia que se merece. Entonces, por ejemplo, quiero que imaginen si ustedes tuvieran un anillo de oro. ¿Cómo deberían ustedes tratar este anillo? ¿Deberían simplemente dejar el anillo de oro tirado en cualquier lugar? ¿Deberían dejar su anillo sobre el escritorio en la escuela y dejarlo descuidado, así como dejan sus lapiceras? Obviamente no. ¿Y por qué? Porque el anillo de oro vale muchísimo más que cualquier lapicera. Entonces ustedes deberían tratar este anillo con mucho cuidado, deberían ponerlo en un lugar seguro y asegurar de que esté en un buen lugar. Eso sería honrar al anillo de oro, sería valorar el anillo, sería tratarlo como se merece. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso con nuestros padres? ¿Cómo honramos a nuestros padres? ¿Cómo apreciamos a nuestros padres? ¿Cómo los valoramos? ¿Cómo les mostramos la importancia que se merece? Y hay muchas formas que podemos hacer esto. Por ejemplo, podemos amar a nuestros padres. Podemos respetar lo que nos dicen. Podemos pasar tiempo con nuestros padres, hacer cosas con ellos. Podemos decirles a nuestros padres cuán agradecidos estamos a ellos por todo lo que hacen con nosotros y la forma que nos cuidan. Y cuando nuestros padres ya son más viejitos, podemos asegurarnos de que nuestros padres tengan todo lo que necesitan para vivir bien. Son algunas de las formas que podemos honrar a nuestros padres. Pero cuando todavía somos niños o cuando todavía somos adolescentes, cuando todavía estamos viviendo bajo el mismo techo que nuestros padres, una de las formas principales que Dios nos llama a honrar a nuestros padres es obedeciendo lo que nos dicen. Entonces quiero preguntarte, si eres niño, si eres joven, ¿estás obedeciendo a tus padres? ¿Eres obediente a tus padres? ¿Obedeces lo que te dicen? No solo cuando te dicen algo que quieres escuchar, sino incluso cuando te dicen algo que no quieres escuchar. Eres obediente a tus padres no solo cuando te miran, sino también cuando estás solo. Es algo muy importante. Es importante aprender a ser obedientes a nuestros padres. ¿Y saben por qué? Hay dos razones principales. La primera razón por la que deberíamos obedecer a nuestros padres es porque eso es algo que agrada a Dios. Y vemos esto en el versículo 1. Dice que debemos obedecer en el Señor a nuestros padres porque esto es justo. ¿Qué significa que es justo? Significa que es correcto, que es lo que agrada a Dios, que es lo que Dios aprueba. Pero si se fijan en el versículo 1, también dice que debemos obedecer en el Señor a nuestros padres. ¿Por qué dice en el Señor? Dice en el Señor porque quiere que entendamos que el obedecer a nuestros padres es un aspecto muy importante de nuestra obediencia a Dios. Entonces quiero preguntarte, niño, niña, adolescente, joven, ¿realmente quieres agradar a Dios? Entonces debes obedecer a tus padres. Porque después de todo, si yo soy un niño, un adolescente,
y no estoy obedeciendo a mis padres, no solo estoy desobedeciendo a mis padres, sino que también estoy desobedeciendo a Dios. Y por eso debo tomar en serio mi obediencia a mis padres, porque mi obediencia a mis padres es una parte muy importante de mi obediencia a Dios, es algo que le agrada. Pero hay una segunda razón por la que debemos obedecer a nuestros padres, y es porque nos conviene. En otras palabras, es para nuestro propio bien. Y vemos esto en los versículos 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés subió el monte y Dios le dio 2 tablas de piedra con 10 mandamientos? Una de esos mandamientos era este mandamiento de honrar, y de obedecer a nuestros padres y a nuestras madres. Y ese mandato viene con una promesa. La promesa es que si nosotros obedecemos esto, nos irá bien y viviremos una larga vida. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si una persona muere muy joven, que fue porque no obedeció a sus padres. Bueno, no necesariamente. Hay muchas razones por las que una persona podría morir joven y no siempre tiene que ver con la desobediencia a los padres. Incluso si nos ponemos a pensar en Jesús, Jesús murió bastante joven y no era porque estaba desobedeciendo a alguien. Entonces, no se refiere a eso. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué significa que si obedecemos a nuestros padres y a nuestras madres, vamos a vivir mejor, nos va a ir mejor y vamos a vivir más tiempo? Bueno, esto es un principio general. Como decíamos al principio, el mundo está lleno de peligros. Hay el peligro de malas influencias, peligros de entrar en relaciones románticas peligrosas, peligros con adicciones, con delincuencia, con pandillas y muchos otros tipos de peligros. Incluso hay el peligro de que seamos perezosos y de que desperdiciemos nuestras vidas. Hay peligros por todo lado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos una mala decisión y nos metemos en alguna de estas cosas peligrosas? ¿Qué va a pasar? Bueno, si entramos a alguna de estas cosas, es muy probable de que esta cosa perjudique nuestras vidas, nos lastime, pero además de eso puede incluso hacer que nuestra vida llegue a ser más corta, que muramos antes de tiempo. Por ejemplo, si un niño de joven se empieza a meter a drogas y empieza a entrar en pandillas o cosas que son peligrosas, esta persona lo más probable es que no va a llegar muy lejos en la vida, incluso puede morir más joven de lo que debería haber muerto. Puede ser que esté en algún tiroteo, en alguna pelea con otra persona y muera más joven porque tomó una mala decisión, ¿no? Y lo triste es que muchas veces las personas que entran en estas cosas más seguido, las personas que a veces son más propensas a cometer un error o tomar una mala decisión, son los niños y son los jóvenes, ¿no? Es muy triste. Ahora, obviamente los padres que han vivido más tiempo y que muchas veces entienden un poco mejor cómo funciona el mundo y pueden ver cosas que nosotros no podemos ver, nuestros padres nos van a advertir, nos van a decir, bueno, hijo, no deberías entrar en eso, debes tener cuidado. Pero si el hijo no hace caso a su padre, entonces va a terminar entrando a alguna cosa peligrosa y va a tener que sufrir las consecuencias, ¿no? Si no hace caso a sus padres, va a entrar a una de estas cosas peligrosas que le puede estorbar la vida, que puede hacer que su vida no sea tan buena como debería ser y que incluso pueden llevar a su muerte antes de tiempo. Y por eso es tan cierto lo que dice este versículo, que si un hijo obedece a su padre y a su madre, lo más probable es que va a vivir una mejor vida y va a vivir más tiempo. Entonces, por eso es tan importante que podamos escuchar lo que nos dicen nuestros padres, porque esto nos protege tanto en un sentido físico como en un sentido espiritual. Entonces, para resumir esto, debemos honrar y obedecer a nuestros padres, porque es lo que agrada a Dios, pero además de esto, porque es para nuestro propio bien.
Y entonces ahora quisiera hablar un poco a los padres. Este pasaje no solo da instrucciones para los hijos, sino también para los padres. Y la instrucción está en el versículo 4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que quiero resaltar aquí es que bíblicamente la responsabilidad de criar a los hijos recae sobre los padres. Los padres bíblicamente son los que tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. Y eso podría parecer súper obvio. Podría parecer algo tan obvio que no necesitamos ni siquiera mencionarlo. Pero en realidad creo que es importante enfatizar esto, porque hoy en día muchas veces las personas dicen lo contrario. Hay muchas personas hoy en día que dicen, bueno, en realidad esto de criar a los hijos no es responsabilidad de los padres, sino del gobierno o de la escuela o de alguna otra persona. Y esas otras personas tienen la responsabilidad de inculcar los valores o los principios, la moralidad a los hijos. Esto es algo muy peligroso. No caigan en este error. La crianza es una responsabilidad que Dios ha dado específicamente a los padres. Y un día son los padres los que tendrán que responder por esto. Entonces no huyan de su responsabilidad como padres. Pero este versículo no solo nos llama a tomar y asumir nuestro rol en la crianza de los hijos, sino también que nos explica cómo debemos llevar adelante este rol, cómo debemos criar a nuestros hijos. Y lo primero que hace es mostrarnos lo que no debemos hacer. Y lo que nos dice es que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y eso significa que no debemos abusar la autoridad que tenemos como padres. No debemos tratar a nuestros hijos en una manera injusta o demasiado dura que provoque en ellos resentimiento o amargura. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y en ese sentido, hay algunas actitudes o cosas con las que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado de ser demasiado estrictos en las reglas que ponemos o de ser demasiado severos en los castigos que damos. Que tenemos que tener cuidado con ser injustos o irracionales en las correcciones que damos, en la disciplina. Tenemos que tener cuidado de no distinguir entre un error y un pecado. Tenemos que tener cuidado de ser personas que siempre están criticando y que nunca elogian a nuestros hijos o que nunca muestran afecto. Tener cuidado con cosas como comparar a nuestros hijos y decir, mira, tú no eres bueno en nada, pero mira qué bueno es tu hermano. Tenemos que tener cuidado con eso, o de ser hipócritas y decir una cosa con nuestras palabras, pero hacer otras cosas con nuestras acciones. Y hay muchas otras cosas en las que podríamos pensar, pero el punto es que tenemos que tener cuidado en la forma que criamos a nuestros hijos, que no sea algo que produzca enojo en ellos o rebeldía, que no sea algo que les distancie de nosotros y que les distancie de Dios. Tenemos que tener cuidado con la forma que criamos a nuestros hijos. Y al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de que nuestro temor a cometer un error como padres no nos lleve a escapar de nuestro rol como padres. Muchas veces, hoy en día hay muchos psicólogos que te dicen que la mejor forma de criar a los hijos es simplemente dejar que los hijos hagan lo que ellos quieren hacer. Y ellos van a ir aprendiendo por medio de las consecuencias de sus malas decisiones. Y muchas personas hoy en día están creyendo eso y están siguiendo esa forma de crianza de hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado con algo así. ¿Y saben por qué? Porque si tú crías a tu hijo de esa forma, lo que tú vas a producir es una persona que no tiene ningún tipo de respeto por la autoridad. Él no te va a respetar a ti como padre, y si no te respeta a ti como padre, no va a respetar a su jefe un día cuando tenga trabajo, no va a respetar a su maestro, no va a respetar a la policía, no va a respetar al presidente, no va a respetar a nadie. Él va a ser su máxima autoridad. Pero además es peligroso porque cuando criamos así a las personas, lo que hacemos es producir una persona cuyo criterio para tomar una decisión no es qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, sino es qué me conviene. Y entonces llegan a ser personas muy inmorales en muchos sentidos.
Pero además de eso hay otro peligro, y es que muchas de las consecuencias de las malas decisiones no son inmediatas. Entonces un niño podría criarse tomando malas decisiones y sin que haya ningún tipo de consecuencias, pero van a haber consecuencias a largo plazo. Entonces si nosotros como padres no estamos criando a nuestros hijos de la forma que se debe, entonces vamos a producir personas que van a sufrir mucho en la vida y por la eternidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? No tengamos miedo, no dejemos que nuestro miedo a cometer errores como padres nos lleve a huir de nuestra responsabilidad como padres. Y tampoco nos dejemos llevar por esas modas psicológicas que muchas veces contradicen la palabra. Lo que debemos hacer es mirar qué dice la palabra. ¿Cómo me dice la palabra que yo debo criar a mi hijo? Y lo que nos dice, justo después de decirnos de lo que no debemos hacer, en el versículo 4 nos dice cómo sí debemos criar a nuestros hijos. Y lo que nos dice es que debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto? Primeramente, la primera palabra tiene que ver con la guía que damos a nuestros hijos para vivir bien. Y eso viene principalmente por medio de la corrección o la disciplina. Hoy en día no es muy popular esta idea de disciplinar a un hijo. Pero en realidad es un concepto que encontramos mucho en la Biblia. En muchas diferentes partes de la Biblia se habla de la disciplina. Incluso si ustedes van a Hebreos 12, es muy interesante porque dice que si un padre se abstiene de disciplinar a su hijo, en realidad no está mostrando amor por ese hijo, como muchas veces pensamos en la actualidad, sino que más bien si el padre se abstiene de disciplinar al hijo, está mostrando desprecio por el hijo, está mostrando odio por el hijo. Porque si bien la disciplina es algo que nunca es placentero en el momento, en realidad es importante para el hijo porque forma carácter. Entonces, a largo plazo, el padre en realidad le está haciendo un bien al hijo al disciplinarlo. Entonces, vemos que hay un lugar, bíblicamente hay un lugar para la disciplina en la crianza de un hijo. Obviamente no tiene que ser una disciplina descontrolada, no tiene que ser una disciplina llena de ira o en excesos, pero cuando una disciplina es administrada de una forma correcta y en una forma amorosa, pensando en el bien del niño, entonces en realidad puede ser una herramienta muy provechosa para el bien del niño. Puede ser algo que en realidad es una bendición para él. Pero la segunda cosa que nos dice el versículo en cuanto a la forma que debemos criar a nuestros hijos es que debemos criarlos en la amonestación del Señor. O algunas versiones dicen en la instrucción del Señor, que en realidad es una traducción un poco más fácil de entender. Pero básicamente la idea aquí es que, se está refiriendo a la instrucción verbal por medio de la palabra de Dios. Y esto significa que somos llamados a criar a nuestros hijos, no solamente disciplinando malos comportamientos, no solo haciendo eso, ni principalmente haciendo eso, sino principalmente enseñando la palabra de Dios. Esa es la forma primordial que debemos criar a nuestros hijos. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú haces esto? ¿Estás pasando tiempo con tus hijos leyendo la palabra? ¿Pasas tiempo con ellos explicando la Biblia en una forma que ellos puedan entender? ¿Tratas de aplicar la Biblia a situaciones que ellos están viviendo? O si son mayores, ¿tomas tiempo con ellos para animarles a que puedan leer la Biblia por sí mismos? Esta es la principal manera que Dios nos llama a criar a nuestros hijos. Me encanta cómo dice Deuteronomio 6, versículos 4 y 7. Escuchen lo que dice. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Me encanta ese pasaje porque muestra una imagen de un padre que está tomando cada oportunidad que tiene para enseñar la palabra de Dios a sus hijos.
Cuando están en la casa comiendo, les habla de Dios. Cuando están a punto de irse a dormir, les habla del Señor. Cuando se despierta, les habla del Señor. Está constantemente asumiendo ese rol de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Yo quiero preguntarte, ¿estás haciendo eso? ¿Estás haciendo esto? Si quieres ser un buen padre, debes instruir a tus hijos en los caminos del Señor. Esa es la mejor forma de ser un buen padre. Y no esperes no esperes que la iglesia cumpla este rol. La iglesia puede apoyarte en tu rol como padre, pero no puede reemplazarlo. Porque incluso si tú llevas a tu hijo cada domingo a la iglesia o a la escuela dominical, aun si es cada semana, solo están pasando 1% del tiempo de toda su semana en la iglesia. Entonces no podemos esperar que en ese 1% de tiempo la iglesia logre hacer todo lo que tú como padre deberías haber estado haciendo en el 99% del tiempo restante. No, esto es una responsabilidad que Dios ha dado a cada padre. Cada padre es llamado a ser el pastor de su propio hogar. Cada padre es llamado a ser el discipulador principal de su hijo. Cada padre está llamado a ser la guía espiritual en su familia. Entonces no corramos de nuestra responsabilidad como padres. Seamos fieles en esta tarea que Dios nos ha dado. Y eso significa que puede ser incluso algo tan simple como cuando se sientan a almorzar, que tú tomes la Biblia y leas un capítulo con ellos. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en la casa. Trato de, cada vez que tenemos almuerzo, sentarnos y leer un capítulo de la Biblia, preguntarles cuáles son algunas de las cosas que aprendemos y tratar de pensar en algunas aplicaciones juntos, ¿no? Y no es algo complicado, es algo súper simple y es impresionante porque a veces pensamos que los niños no van a entender, que no van a captar, pero es impresionante ver cómo a una edad muy joven ellos entienden este tipo de cosas y a medida que van madurando cada vez el pensamiento es más profundo, pero esto es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Y puede ser que para ustedes funcione mejor otro tiempo del día, pero esto es algo que cada familia tiene que ir viendo, pero es súper importante que podamos buscar estos espacios, ¿no? Y cuando hacemos esto, no olvidemos qué es la Biblia. La Biblia no es un libro de instrucciones principalmente. La Biblia no es un libro de moralidad. La Biblia es una historia. Es una historia acerca de cómo el mundo se corrompió por su pecado y acerca de cómo Cristo vino a esta tierra a redimir el mundo, de cómo Él vino a redimir este mundo por medio de su muerte en la cruz y su resurrección. Y es la historia acerca de cómo nosotros podemos participar en esa redención por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Y cómo nosotros por medio de esa fe entramos en una relación viva y real con Jesucristo. Entonces no olvidemos eso. Cuando hablamos a nuestros hijos de Dios, cuando les compartimos la palabra, recordar que el personaje principal de la Biblia es Jesucristo y que el propósito de la Biblia es conducirnos a Cristo, que siempre debemos buscar conducir a nuestros hijos a Cristo. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que para que yo pueda hacer eso con mis hijos, para que yo pueda pastorear a mis hijos de esa forma, eso significa que primeramente yo necesito estar buscando del Señor por mi propia cuenta. Necesito estar alimentándome de la palabra, estar creciendo en mis afectos por Cristo, para que también pueda después dar algo a mis hijos, para que pueda alimentar a mis hijos con la palabra. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Y entonces, para concluir todo lo que hemos estado diciendo, los hijos están llamados a honrar y a obedecer a sus padres. Uno, porque es lo que a Dios le agrada. Dos, porque les conviene. Y los padres están llamados a criar a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana y Señor, reconocemos que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Oramos que tú nos capacites para hacer lo que tú nos llamas a hacer. Y Padre, te oramos porque muchas veces cuando somos padres, cuando estamos cumpliendo nuestro rol como padres, es donde más nos damos cuenta de nuestro propio pecado,
de nuestras propias debilidades y de muchas cosas en nuestras vidas, Señor. Pero te damos gracias porque tú eres un Dios de gracia, eres un Dios de redención y puedes tomar hasta la vida más dura, la vida que está más lejos de ti. Tú puedes transformar, puedes restaurar áreas de nuestras vidas donde hay pecado y puedes hacernos personas totalmente diferentes. Y oramos que tú hagas esa obra en nuestras vidas, Señor, que nos ayudes como padres a realmente ser pastores en nuestras familias, que realmente asumamos este rol que tú nos has dado y que también ayudes a los hijos a poder asumir ese rol de obedecer a sus padres. Señor, haznos una iglesia donde realmente estas realidades sean lo que vivimos de día a día. Señor, oramos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.